Muy bien, 8 de la mañana, 18 minutos. Ya está aquí en el estudio del Destape Radio Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que eligió canción para entrar, ¿es verdad? La eligió él, promesas sobre el bidet. Sí, ¿Cómo andás? Pará, acércate. Ahí va. Dijeron demoliendo teles, Sí. ¿no? Porque hay una persona en la Argentina que no entiende ¿Qué? que es contra la dictadura y contra la derecha, demoliendo teles, entre otras interpretaciones, y la canta a los gritos. Así Sí. que esa la Preferiste apartamos. promesas sobre el bidet. Sí. Que tiene otra interpretación también que voy a decir una barbaridad. Bueno, se me acordé de esa. No prometas cosas después de mandarte una cagada. Así que es para los que son las campañas esas electorales. Claro. Mirá Charlie, advirtiendo que la motosierra no es para la casta, ¿no? Y hay mucha política en las letras de Charlie. Sí, recuerdo. Están pasando demasiadas cosas raras para que toda pueda seguir tan normal. No, todo. Bueno, ¿cómo estás? Te comentabas recién que están a full recorriendo provincia de Buenos Aires, 2 campañas seguidas. Claro, no, ahí yo lo cuento por distritos porque vieron que esto del Clio, que empezó con el Clio, era Sí. dar una vuelta por todos los distritos de la provincia y después todos los años, año y pico, una vuelta entera a toda la provincia, lo que no quiere decir que no hayamos ido, no sé, a distritos más cercanos, no sé, 50, 60, 70 veces a diferentes tipos de actividades. Pero bueno, yo tenía el plan, que de hecho lo estamos haciendo, de ir a todas las secciones electorales. Lo hicimos en septiembre y lo estamos haciendo ahora en octubre de nuevo. Mira, acá tengo... ¿Qué tenés ahí, el Casualmente, cronograma? 208 municipios visitados en el año, lo que va del año. El checklist. Claro, o sea que Sí, algunos sí, dos porque veces, sí, tenemos método, porque si no, de repente, si cada mañana te tenés que despertar y ver de dónde vas. Además somos de la escuela de la planificación, ¿viste? Así que es así. Pero bueno, estos últimos días muy, muy intensa la campaña, más ayer, y estos días también yendo bastante a radio, a tele, ayer a la noche. Estuvimos en C5, en con C5 el gato. con el gato, sí. Así que bueno, Y está intensa la campaña y está intensa en la provincia de Buenos Aires, están laburando mucho cada municipio, los intendentes ahora de cara a octubre y la militancia, la verdad que hay entusiasmo. ¿Se acuerdan que cuando empieza esta etapa, digamos, el año electoral, se decía, bueno, hay mucha decepción, desinterés, Sí, mucha desilusión, una frustración atrás de porque otra, sí. efectivamente veníamos de la experiencia de 2023, de haber perdido con Milei a nivel nacional. Y yo decía, mirá, en la provincia de Buenos Aires ganamos las 3 elecciones. En la provincia de Buenos Aires el peronismo viene de ganar, por supuesto que con una reelección muy, con mucha diferencia, pero más ganándole a Milei hasta en el balotaje, cuando en otras provincias fueron muy poquitas donde que ganó el peronismo. Entonces yo estimaba que no, que iba a ir armándose clima, y efectivamente estamos con mucha efervescencia militante. Por supuesto que octubre es distinto a septiembre, algunos dicen, bueno, pero hay menos actividad. Lo que pasa es que buena parte de las campañas electorales se hacen con la boleta como material. Claro. Se distribuye la boleta y no es un tema de fraude, es un elemento, porque mucha gente lleva la boleta a votar al cuarto oscuro, va con eso, entonces se distribuye la boleta, que también es una especie de excusa para entablar vínculos. Todas las mesitas está la boleta, hay otros materiales de mano, y eso, esta elección, por designio y decisión de Milei, bueno, estamos votando con un sistema distinto que nadie sabe cómo carajo es, porque nunca lo usó, y nos metió en este lío Milei. Por eso yo decía también, lo del desdoblamiento tiene que ver con que, imagínense, estamos todos desesperados en todo el país explicando cómo se vota con la boleta única. Sí. Imagínense decirle, mirá, y después de eso tenés que ir al cuarto oscuro y votar. Era un lío, claro, era un lío que lo armó Milei, porque entendió que le convenía, obviamente. No es una reforma electoral. Después le salió medio al revés, porque ahora tiene la boleta con Espert encabezando. Si hubiera tenido la partidaria, la podía imprimir de nuevo. Y la verdad que la cagaron, pero fue después. Sí. Fue después. El plan era boleta única en papel en todo el país y, bueno, ganar con la marca. Muchas cosas le vienen saliendo mal, algunas más vinculadas a lo electoral y, lamentablemente, otras más vinculadas a la vida cotidiana, a la economía, al país. Todo le viene saliendo mal. De hecho, su jefe de campaña, Donald Trump, parece estar programado por el enemigo. Le dice todo lo que no debería decir, lo ningunea, lo humilla,
lo maltrata, le dice verdades muy duras ¿Y y, vos qué- muy contrarias al coso de Milei. Sí. Pero termino con esto, estamos explicando cómo se vota, por eso este domingo la elección es muy importante, la boleta única, es la columnita de Fuerza Patria, provincia de Buenos Aires es una sola cruz, porque en Ciudad de Buenos Aires es una sola Hay dos marca. categorías. Son dos categorías. Y bueno, la verdad que los intendentes, todos laburando mucho para la fiscalización, una muy buena respuesta y la militancia muy entusiasmada, también porque está defendiendo los trapos, defendiendo lo que piensa y bueno, y se generó este movimiento. Y recién mencionaste lo de Trump. Trump, el día que lo reciba Milei, dijo una suerte así de ganen o mueran, porque le dijo si no ganan, nos vamos. Después dijo, bueno, en realidad Milei dice no es tan así, en realidad me va a acompañar hasta el 2027. Ayer Arriazu diciendo si el domingo le va mal al gobierno, Estados Unidos se retira. Y otra hipótesis posible, te tiro todas las opciones, quiero saber cuál pensás vos, es esta es la forma de negociar de Trump. O sea, se va a quedar... Sí, digamos, si le va mal al gobierno, le va a sacar más cosas. También como hipótesis. ¿Qué ves vos, digamos, qué puede pasar el lunes en este vínculo? Y si efectivamente dependemos de que Estados Unidos le suelte o no la mano a Milei. Es muy difícil porque Trump ha demostrado ser bastante impredecible. Bastante impredecible. Obviamente no puedo juzgar así tan... livianamente, por ejemplo, su política tarifaria, te subo los aranceles a 100, después te siento, te los bajo, me enojo, te los subo por sanción. Es decir, que tiene un modo medio, sí, arbitrario, que visto de afuera es como un ejercicio del poder muy personalista y muy poco predecible. Entonces, no sé. Sí digo que el vínculo de Trump con Milei en torno a esta asistencia, este salvataje, porque es un salvataje, y viene mal parido desde el principio, porque en realidad se precipita, porque seguramente fantaseaban o lo estaban buscando o algo así, pero se precipita después del 7 de septiembre. Sí. Porque el 7 de septiembre a Milei ya... tiene un traspié enorme digo porque perdió la elección por una diferencia muy grande. Eso ya es malo para un gobierno, pero Milei vino a la provincia de Buenos Aires a recorrerla, a provocar, a insultar, ¿se acuerdan? Loma de Zamora, Moreno, porque todos dicen, bueno, violencia, como a provocar que pasara algo también, porque era imposible. Yo después hablando con la gente de Lomas, se metió por la arteria principal, iba hacia una plaza, él quería llegar a una plaza donde todos los miércoles había una manifestación de jubilados en contra del gobierno. Se iba a meter a un lugar claramente no afín, obviamente para tener algún intercambio, y empezaron con toda esa cosa, atentan contra la vida del presidente, y entonces algunos fantaseaban que era como lo de Bolsonaro, que querían tener ese episodio confuso donde Bolsonaro en campaña. Bueno, todo eso es especulativo, capaz... Sí. ¿Viste? No quiero Trump ser también en tuvo un esto atentado. asertivo. O un que le dispararon, ¿te acordás? Sí, que le dispararon. Pero bueno, empezaron a decir, atentan contra la vida del presidente, sacan... entonces, me parece que ellos hacen una campaña de vida o muerte, jugándosela a pleno y como si fuera a un pleno Sí. en la elección del 7 de septiembre en provincia, y le provincia fue muy mal. de Buenos Aires, diciendo... Voy a pintar, hasta días antes de la elección, vamos a pintar todo el mapa de la provincia de Violeta. ¿Y por qué lo hacen? Porque si uno mira el balotaje, en el balotaje que se sumaron los votos de Milei más Bullrich en provincia, y terminamos ganando por una diferencia en la suma de los votos, pero muchísimos municipios donde no ganaron la intendencia, porque no ganaron en ninguno, no ganaron la intendencia, no ganaron la general, terminan ganando en el balotaje. Y el mapa del balotaje por municipio sí estaba pintado. ¿Vos decís que la elección de la provincia dispara o acelera el rescate de Estados Unidos? No te lo digo yo. Si uno lee los informes. ¿Pero por qué? Porque Milei dice, ahora en esta elección yo voy a tener el respaldo y acá en provincia de Buenos Aires voy a poner el último clavo en el cajón. Empezó con cosas muy violentas, muy agresivas, contra la gente de la provincia, no solo contra el peronismo, contra el kirchnerismo, contra los intendentes, por ser intendente, bueno, hizo todo ese show. Pero una semana antes de la elección todavía estaba con que ganaban y ganaban por afano. Sí. Entonces, ese traspié, Milei decide jugarse de alguna manera
el termómetro del respaldo a su gobierno es la elección del 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires, en un escenario que termina saliendo de una manera muy distinta. Y yo digo, ¿qué problema tiene esto para Milei, para el gobierno? Yo creo que es mucho más grande el resultado. Yo lo viví yendo a Estados Unidos, ahí cuando fue la reunión de la ONU, que lo vi a Lula, que lo vi a Boric, que lo vi a... Estaba Petro, estaba también Yamandú, Orsi, estaba, bueno, Pedro Sánchez. Todas personas a las que Milei había insultado. Sí. Con una tremenda puesta en reducción, digamos, del lugar de un presidente y cosas insólitas, pero por ejemplo festejó la muerte de Pepe Mujica. Sí. Cosa que no solo le molestó a la gente del Frente Amplio de Uruguay, sino a todo Uruguay, porque un presidente extranjero está festejando la muerte de un uruguayo, expresidente, al que no le gustaba el Pepe, tampoco le pareció muy gracioso que un presidente extranjero, como a mí tampoco me parece gracioso que Trump lo basuree a Milei. No me gusta. Por la figura presidencial. Pero por Argentina, porque el tipo tiene la banda. Obviamente, a mí Milei me parece que de alguna manera menosprecia o le falta el respeto a la investidura. Sí. Ayer charlábamos justo de eso acá, ¿no? Apareció también un diputado francés diciéndole perrito faldero del imperialismo. Y vos decís, porque Milei lo agredió, entonces él le contestó. Y vos decís, tendríamos que defender la figura presidencial argentina. Mira, te cuento algo que pasó. Te lo voy a contar, lo conté alguna vez, pero ahora voy a decir las palabras precisas. A ver. Cuando asume Trump, se reúne con el presidente de México, en aquel entonces un presidente de derecha, Peña Nieto. Sí. Se reúne con Peña Nieto y le hace una cosa como la de Milei, no me acuerdo exactamente qué, pero claramente era una humillación, un destrato, una cosa así. Peña Nieto ya estaba compitiendo, me parece que con López Obrador, estaba muy mal en las encuestas, estaba muy desprestigiado en México, iba a perder claramente, pero hay una reacción unánime de todos los partidos de México en defensa de Peña Nieto y contra Trump, diciéndole, che, a nuestro presidente no. Entonces yo que tengo contacto con gente de Morena, digo, bueno, salieron a defenderlo, y me dicen, no, porque Peña Nieto, lo digo con los términos mexicanos, es un cabrón, pero es nuestro cabrón. Claro. Entonces nosotros, está bien, nosotros nos estamos insultando, peleando, pero de afuera que no vengan a maltratarlo porque es el presidente de México. ¿Sabes qué? Sí, digo, en línea con esto estás contando, Axel, el caso de López Obrador, cuando llegó a la presidencia, AMLO también tuvo que ir y sentarse con Trump. O sea, tuvo que renegociar, tuvo un acuerdo comercial con Trump, era algo que no podía evitar hacer, porque el 80% básicamente de las exportaciones van para allí, van para los Estados Unidos. Digo, ¿cómo se tiene que parar un presidente frente a otro, que en este caso es Estados Unidos, y tampoco en Argentina lo puede ningunear o lo puede evitar? Pero lo que pasa es que el caso de Trump es muy particular. Ahí tenemos para mí la que está llevando el vínculo tan complejo por lo que significa, la que está llevándolo con mucha entereza y en medio de esa dificultad es Claudia Sheinbaum, que se le planta, defiende los intereses mexicanos, pero tampoco tiene una cuestión de ruptura, porque obviamente, digamos, es un vínculo complejo y Claudia lo está llevando con dignidad y diciendo, loco, con la soberanía mexicana no, charlemos lo que quiera, pero bueno, México es México. Y vos fíjate lo que le hace Trump, por ejemplo, a Zelensky. Por ejemplo, a Zelensky, una cosa... Que lo sentó en el Salón Oval y lo retó ahí en vivo y le dijo que tenía que ser más agradecido. Sí, lo basurió. Pero por lo menos en el Salón Oval. A Milei lo basurió el otro día en una sala de almuerzos. Pero, claro, lo que pasa es que Milei tiene una predisposición, porque Milei, y yo lo vengo viendo como una actitud de él, que con los ricos, con los poderosos, se vuelve medio cholulo y medio felpudo, digamos. Sí. Es una cosa personal que tiene, me parece, Milei, que estará fascinado como... Con el fibrón que le dieron, el video que pero estará fascinado con cantar, hacer un recital en un estadio y entonces lo hace, aunque no tenga nada que ver con el lugar que tiene, como cuando dice yo tuiteo como ciudadano común, no como presidente. Es que tiene todo muy, muy mezclado, me parece. Y bueno, pero hay una cuestión que bueno, y que pasa factura esa mezcla, obvio. Esa mixtura. Pero, perdón, porque vuelvo un segundito a esto. La elección del 7 de septiembre tuvo una significación global.
global. ¿Por qué? Porque Milei es probablemente lo único que diga Milei que yo estoy de acuerdo es que él es un fenómeno global. Por sus características, porque llama la atención de afuera. Les puedo decir, y no quiero ser despectivo, pero te dicen, che, presidente, bueno, te miran como con cara de mirá, y además esta es la tierra de Perón, de Evita, de Néstor, de Cristina, incluso de presidente, incluso de Roca, de Sarmiento, Alfonsín, de Alfonsín. Había estadistas. Claro, y Menem, que tenía otras características, aún así era un fenómeno de la política y tuvo posiciones y las tuvo. Después, obviamente, uno no está de acuerdo, pero ahí está. Y bueno, y esto es una cosa extraña, es un fenómeno extraño. Ahora, te digo, ¿cuál era el contenido? No por la figura de Milei, che, una persona que hace esto y es presidente. No eso, saquemos eso de lado. Lo que pasó, y lo decían los informes del FMI, lo de los bancos de inversión extranjeros y los informes internacionales, el enigma de Milei, el enigma que había con Milei es que estaba haciendo un ajuste que él decía, es salvaje, es el ajuste más grande de la historia de la humanidad. Sí. Estoy haciendo ese ajuste. Además lo hago con alevosía, lo hago con maltrato, ese ajuste seguido de desprecio, de odio, de crueldad. Entonces era un ajuste equipado y acompañado de toda una envoltura, de un discurso de te ajusto, te saco todo y además te maltrato, te desprecio y después te reprimo. Bueno, ¿cuál era el enigma de Milei? Está haciendo un ajuste fabuloso y lo quieren, lo aman, lo votan, lo acompañan. Y él el 7 de septiembre jugó eso. Y no. Jugó eso y no pasó. Entonces a nivel global era eso, era como que una regla del ABC, del álgebra de la política. Vos no podés hacer tanto daño y además al mismo tiempo que ese daño venga acompañado de una cuestión simbólica, de poner en juego nuestra soberanía. Una persona que es presidente de la nación y su ídola es Margaret Thatcher. Una nación donde Margaret Thatcher hundió la fragata Libertad por fuera de incluso la regla de la guerra. Y dice mi ídola. Y bueno, ¿y quién lo vota? Los malvineros lo votan. Y que dice que los jubilados, que se la arreglen solos, le sacan los remedios y que si vienen a protestar, y lo votan. Y las personas con discapacidad, sus familiares, sus amigos, sus vecinos, y a Moche, digamos, un pibe con una condición de autismo, y entonces lo maltrata, se pelea y lo votan. Y lo votan, y era como una cosa, mira, va a pasar. Esto que decís lo planteó Cristalina Georgieva hace poco, en uno de los tantos apoyos públicos a Milei, que dijo, lo que tenemos que lograr es que la gente entienda que se tiene que bajar el sueldo a la mitad y tiene que apoyar al gobierno que se lo baja. Bueno, eso lo dijo Georgieva. No estaría entendiendo el que no llega a fin de mes, el que ahora está endeudado, no lo estaría entendiendo, que eso está buenísimo. Porque además el discurso de la derecha, históricamente, con estos planes de contractivos, de ajuste y de entrega nacional. El discurso de cara a la sociedad, vivían por arriba de las posibilidades. ¿Se acuerdan lo que dijo el presidente González Fraga? Se creyeron que podían comprarse un aire acondicionado. Que podían vivir más o menos bien y no. Son sucios. Y ahora niegan que la gente no pueda llegar a fin de mes porque no tienen respuesta para eso. Bueno, pero ahí hay otro quilombo del discurso de Milei, porque Milei dijo, mi ajuste no va a ser para la gente, mi ajuste va a ser para la casta. Y lo que está bien. Entonces, todo eso le está haciendo eclosión ahora, en el momento donde hace eclosión. No lo hizo en la calle de manera permanente, generalizada, pero sí lo hizo. Movilizaciones multitudinarias por los jubilados, de los trabajadores, de universidades, de las mujeres, por todo este maltrato. Ahora, pasa este choque entre lo que estaba sintiendo, lo que estaba experimentando la sociedad y lo que decían o vendían que estaba ocurriendo. Y bueno, es en realidad como que el rey está desnudo de alguna manera y creo que de afuera lo empiezan a mirar y entonces ahí, en esa condición de debilidad, como siempre Milei va a pedir un salvataje. Ya lo hizo con el Fondo Monetario. Mirá, me están rescatando. El prestamista en última instancia, el que si te da guita porque ya no te presta nadie, me condiciona con 500 cosas, pero a mí me gustan las cosas que me pide, que son espantosas, pero me gusta y la voy a hacer y está buenísimo. Festéjenme, ya lo había dicho Macri, porque el Fondo Monetario me pone un montón de guita. Si te pone un montón de guita vas muy mal. Mal no, muy mal. Entonces te tuvieron que venir a rescatar. Te estás ahogando, hiciste todo mal. Y ya van 2 años, porque después viene todo ese discurso de la luz al final del túnel, el segundo semestre, los brotes verdes, la lluvia de inversiones, atravesar, yo digo por eso, que es más místico, atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida. Y todo eso
pero van 2 años y el tipo mintió también. Aún con ese discurso es inconsistente porque era, vamos a tener una B corta, que en 3 meses bajamos y subimos más que antes. Y no. Y vamos a tener... Una L. Ahora, te hago una pregunta. Recién mencionabas, me agarro de esto que decías de que la elección bonaerense tuvo un impacto global. Es esclarecedor, Sí, no, pero quiero tomar eso porque el otro día Donald Trump le decía todo el tiempo, si ganaste apoyo, si no, si viene un comunista o alguien de izquierda, me retiro. Ya y conozco al que deseo, la que... Bueno, no, y cuando le preguntaron a Milei, en una de las charlas que tuvo televisivas, de quién hablaba, dijo, Trump hablaba de Kicillof. ¿Ves las confusiones que tiene Milei? Se llama peronismo. Sí. Esta fuerza política. Está bien, pero te quiero preguntar, o sea, evidentemente Trump te tiene en el radar. No sé. Sí, estaban hablando de vos y... Pensaba que Milei iba ahora a la reelección. En esta elección, claramente estaba equivocado. Sí. Que creo que uno de los tuiteros de ellos, Daniel, ¿cómo se llama? Parisini. Ese Gordodán, le acusa al canciller, que ahora renuncia, porque este tuitero parece que echa funcionarios por Twitter. Y entonces, sí, pero perdón, terminá. No, te quiero preguntar eso, digamos, porque creo yo, por eso te quiero preguntar a vos. Vos decís, la elección de la provincia de Buenos Aires lo dejó desnudo a Milei en esos términos. Era una elección, vos no eras candidato, Milei no era candidato, pero era una elección Kicillof versus Milei. Ganaron por 14 puntos y es lo que ve efectivamente Trump más allá del pifie de que era la elección. Y Milei dice que el que Trump ve como que le puede ganar a Milei, sos vos. Eso lo dijo Milei. Sí. Digamos, entonces, estás en ese radar. ¿Qué significa eso? No, que fui a Estados Unidos a la ONU y no quedé en Guantánamo, así que me parece que vamos bien. No, porque ahora Estados Unidos también está con una cuestión, me parece, mucho más agresiva en la región, mucho más agresiva, intervencionista en la región, que bueno, que Milei la toma como algo natural, que se pueda meter un presidente extranjero. Suponete que hablabas efectivamente así, es una intromisión en la soberanía de otro país, en la elección de otro país, por eso vuelve lo de Braden-Perón. Por eso vuelve lo de Braden-Perón, porque Braden es un tipo que vino a la Argentina específicamente a que no gane el peronismo, a que no gane Perón. Era su tarea y él lo decía abiertamente. Pero ellos dicen comunismo, no dicen peronismo. Sí, pero porque tienen esa terminología, extrema, anacrónica también, porque yo le quiero decir a Trump y a Milei que presten atención, porque ellos ahora son proteccionistas y China, que sería una potencia comunista, es librecambista, digamos, busca la libertad comercial. O sea que todas esas figuras me parecen un poco anacrónicas. Aún para China, que China dice, bueno, está bien, somos un país comunista con características chinas. Pero le aviso a Milei y a Trump, se cayó el muro. Se cayó el muro. Ellos intentaron incluso en la época de tanto enfrentamiento que hubo, e incluso eran los demócratas, con Putin, decir que Putin era como el comunismo. Y si algo no pasa, que Putin sea el comunismo. Después uno puede tener sus posiciones sobre Putin y sobre Rusia. Entonces me parece que tratan de armar estas antinomias, estas cosas maniqueas, porque no tienen argumentos, no pueden explicar muchos elementos de la realidad y entonces ponen todo en la casilla de los malvados, los malos, a los que llaman comunismo en una época donde eso, yo diría, no quiero decir pasó de moda, quiero decir, no es el eje actual, no es capitalismo contra comunismo, les aviso, no es, porque incluso China, si uno quiere tomar la terminología clásica, tiene mucha propiedad privada de los medios de producción. Tiene empresas privadas, después interviene el Estado, o finalmente, habría que discutir un rato largo, pero eso sería contra lo que pelean. A Xi Jinping le dicen comunista, creo que se cuidan de no decirle tan claramente, Milei se cuida bastante. Sí. Entonces, bueno, comunismo es como un insulto que utilizan. Pero ya no saben ni ellos qué quiere decir, porque claramente acá en la Argentina nadie está buscando una revolución socialista y el comunismo. Entonces, tendrían que explicar un poco mejor contra qué están peleando. Yo creo que son molinos de viento, pero que les viene cómodo porque entonces agarran a cualquiera. Entonces, en un momento Obama era socialista y comunista. Todos los del foro de Todo Davos. lo que no les gusta. Todo el foro de Davos eran y socialistas. en un momento Milei yo creo que le cayó la ficha que nadie entendía de quién estaba hablando. Porque metía en esa casilla a gente muy variopinta, demasiado variopinta. Entonces empezó a decir, que lo dijo en Davos me parece, nuestro enemigo es lo woke. Sí. Lo woke.
que acá en Argentina creo que el término no se conoce demasiado. Incluso los que serían ideología woke no saben que son ideología woke. Entonces, toda una gran confusión, pero propia de estas cuestiones tan extremistas, porque sí, Trump, no sé, pero Milei es un extremista que piensa que no tiene que haber Estado, lo cual va contra el desarrollo del capitalismo en todas sus etapas y en todas sus formas. No existe capitalismo sin Estado capitalista, pero Estado. Ahora, Axel, digo, más allá de lo discursivo y la parte que tiene que ver con la afinidad ideológica, digo, está claro que Estados Unidos tiene un interés pragmático en la Argentina, que lo viene explorando desde hace tiempo, que tiene que ver con los recursos, con los minerales, con las tierras raras. Digo, ha quedado explícito inclusive en los últimos acuerdos que se firmaron, lo ha dicho Bessent, el propio secretario de Tesoro. Digo, muchos de esos recursos están en manos de las provincias, digo, en definitiva todo lo que tiene que ver con tierras raras, todo eso digo, tiene decisión los gobernadores. Con la Constitución del 94. Exactamente, digo, vos digo, como gobernador, como parte, digamos, de esos recursos y además en tu diálogo con otros gobernadores, ¿cómo viven toda esa situación? Mira, recapacito un poco sobre lo que venimos diciendo y cómo lo venimos tratando. Lo que está pasando es muy novedoso y muy grave. Entonces, claro, uno como ve este tipo de personajes, porque parece una comedia de enredos lo de Milei con Trump. ¿No? Milei, después de la elección de septiembre, hace una conferencia de prensa, ya aparece la prehistoria, creo que es el 15 de septiembre, una semana, y todo se dice. ¿Y cuál es el contenido de esa conferencia de prensa? Yo creo que Milei identifica que en la provincia de Buenos Aires la crisis económica que generó su gobierno y su política económica golpea muy fuerte y universalmente, que es un poco lo que yo digo. Hoy a la tarde vamos a tener en San Martín una reunión con los sectores perjudicados por la política de Milei, los que están mal y van peor, y si sigue así, algunos están en riesgo de extinción. Pero ¿cuáles son esos sectores? Todos, con muy poquitas excepciones. O sea, la política de Milei no le está sirviendo a nadie de, digamos, la mayoría, las pymes, los sectores productivos, incluso vinculados al sector agropecuario, el turismo, el comercio, la gastronomía. Nada anda con Milei, nada, está todo detonado. La inversión privada en mínimos históricos, la inversión extranjera directa, o sea, se vienen a comprar todo. Bueno, no llegaron porque la inversión extranjera directa está muy baja. Lo único que anda es la timba financiera y algunas industrias, llamémoslas extractivas, vinculadas a la minería o a los recursos naturales, que si algo no tiene vínculo con su mejora es Milei. Porque le va bien, qué sé yo, Vaca Muerta. Sí, Vaca Muerta tienen un plan de producción que lo vienen cumpliendo, que viene de la recuperación de YPF. Entonces se está cumpliendo a media lo que se había planeado, por eso había que hacer el gasoducto, por eso había que hacer la planta para licuar el gas, y estaba todo planeado. Entonces Milei, la verdad que lo que hizo todavía es no joder eso, pero no está tan lejos. Ahora el otro día miraba números de balance de YPF, etcétera, es preocupante también. Entonces empieza a funcionar todo mal. Entonces Milei, identificando que el factor económico, que es lo que él llamaba la micro, en un momento decía, nosotros nos ocupamos de la macro. La micro ocúpense Se va a ustedes. acomodar. Sí, después salió también a discutir eso, ¿se acuerdan? Milei viene haciendo cambios, obviamente con las dificultades que tiene Milei, para leer, para decir, para pensar distinto, para no enojarse, bueno, pero viene haciendo cambios. Un día dijo, voy a dejar de insultar. Yo creo que esa es de las estafas electorales más grandes que hace, porque lo genuino de Milei era un outsider que era genuino. Y había pibes o qué sé yo que decían, che, este dice lo que piensa, está buenísimo. Ahora le prohibieron insultar a Milei, lo cual disminuye muchísimo su retórica, porque era 40% insultos. Entonces, me parece que Milei viene cambiando, y entre las cosas que cambia, da una conferencia de prensa para decretar que lo peor ya pasó. ¿Se acuerdan? Que todo perplejo, sí. porque dice, che, esa era la frase de Macri antes del diluvio. El día antes del diluvio empezó a decir lo peor ya pasó. Entonces, Milei, ¿por qué repite esa frase? ¿Qué le pasó a estos de la consultora, a Caputito, a Caputo, a Santiago Caputo? ¿Qué pasó con el mago del Kremlin? ¿Qué pasó? Que ahora le dicen lo peor ya pasó. Si salió mal, lo peor ya pasó. Pero Milei decreta lo peor ya pasó. Y viene Trump y dice, están muertos. ¿Cómo? ¿No era que ya estamos creciendo bárbaro? Entonces, están muertos, por eso vengo a sacarlos, ya se ahogaron, los vengo a rescatar a Milei. Y después le dice a la periodista el otro día, por eso digo una comedia de enredo, en el Air Force One, ¿no? En su avión,
le hacen esa entrevista, que creo que la vimos todos, donde dice, no, estos se están muriendo de hambre. Es una cosa espantosa que dice, cuando Milei viene diciendo, la economía crece, estamos bárbaros. Sacamos a la gente de la pobreza. Sacamos todo, no, están muertos. Claro, que entonces lo liquida. Y agrega, después de decir eso, y no vayas a decirle, dice la periodista, yo lo quiero a Milei, o me cae bien, simpatizo con Milei, pero no vayas a decir que lo está haciendo bien. No lo está haciendo. No lo está haciendo bien. No lo está haciendo bien. Entonces, Y dice, yo lo apoyo a él personalmente. no me ayudes, no me ayudes tanto, porque en medio de una elección, pero al mismo tiempo él va a buscar los 20.000 palos, otro salvataje, ya fue al fondo, prestamista de última instancia, y ahora va después del prestamista de última instancia. No hay ni palabras para decirlo. Y el Tesoro le dice, yo te doy si ganás las elecciones. Y era al revés, le tiene que decir Milei. Vos me tendrías que dar para ganar las elecciones, no si gano. Y te hago una pregunta, porque esto es como con el gobierno de Macri, o yo los catalogo como aporte de campaña. O sea, viene un tipo de afuera y pone plata para ver si gana una elección, se llama aporte de campaña. O sea, ahora los aportes de campaña del peronismo van al peronismo, creo yo. Y los aportes de campaña de la derecha los terminamos pagando todos. ¿Se puede plantear? Yo entiendo la continuidad del Estado. Por eso, cuando fue, por ejemplo, ahora lo de YPF, que Milei dice, tenemos voluntad de pagar, vos decís, no, vos sos el mismo presidente que el de antes, la figura es la misma, el Estado argentino dice que no paga. Ahora, el que venga después va a asumir de vuelta con un montón de deuda que tomó Milei en términos personales y partidarios, no en términos de Estado. ¿Se puede plantear, y desde ahora, che, no le presten más porque no la devolvemos? No porque Argentina no pague, porque... Sí, o si no pasa por el Congreso, no la presten. O, por ejemplo, si no cumple las leyes. Varias cosas. Con respecto al crédito del Fondo Monetario Internacional, los 20.000 palos más, no sé si ya estamos cerca de los 60.000 palos de deuda con el fondo, no hay nadie que no comprenda que esos volúmenes de deuda para la economía argentina son inabordables. No hay nadie que no comprenda esto. De hecho, por eso creo que si esto sigue así, vamos a ver, porque en el caso del Tesoro ni sabemos cuáles son las condiciones. Claro. Ayer metió 500 palos acá. ¿Qué bueno, pero parece que además lo metieron el Citi, JP Morgan, leía, ¿no? O sea, bancos privados. Yo digo, ni el Citi, ni JP Morgan, ni el Tesoro norteamericano son sociedades de beneficencia. No son. Aviso para que entiendan. Aunque les encante Milei, no son. O sea, si ponen, después sacan. Y sacan más de lo que pusieron. Que se entienda, no es que estamos diciendo, che, hay una condicional. No lo hacen por cariño, no lo hacen por solidaridad, lo hacen por conveniencia. Que es lo que Trump le dice a la periodista. No estoy beneficiando a Argentina con esto, estoy beneficiando a Estados Unidos. Le dice, no lo estoy beneficiando a Milei, estoy beneficiando a Estados Unidos. Y estos están por morir. Y le pongo plata y ya veremos por qué, a cambio de qué, claro, o en qué condiciones. Entonces, claro, y ayer veía que varias notas le piden garantías de recursos naturales. Bueno, todo eso, que lo diga Milei de palabra, es ilegal. Entonces, hay que ver un poco dentro de qué marco lo hacen. Luego, si los compromisos de deuda que toma Milei generan un esquema de vencimientos y magnitudes que lo hacen inabordable para las capacidades de Argentina de generación, no de recursos, de dólares principalmente, ¿no? Que es el problema de Argentina histórico. Cuando se industrializa, le faltan los dólares a veces para seguir industrializándose al ritmo que viene haciendo, para seguir subiendo los salarios, para seguir. Cuando se endeuda, sobre los problemas de crecimiento que genera la estrechez de la balanza de pagos o el sector externo, el estrangulamiento del sector externo, el stop and go. Bueno, esos son de las épocas. Pero si además hay vencimientos por 10.000 palos, 15.000 palos, 18.000 palos, vos mirás las cuentas de la Argentina, no los tiene. Sí. Entonces, ¿qué dicen ahora? Bueno, hay que bajar el riesgo país a punto tal que permita refinanciar esos vencimientos a tasas bajas o a tasas más parecidas a la región. Pero bueno, muchachos, yo les explico algo que pasa con los créditos bancarios. Si uno va al banco, dicen, pero me piden los papeles, me piden que esté... O sea, el banco le presta plata al que no la necesita, al que puede demostrar que no la necesita. Pues si la necesita porque se está hundiendo, el riesgo que tiene el banco es muy alto. O te la presta más cara o no te la presta. Y a los países también, si le prestan plata a tasas muy bajas es porque puede repagar. Pero si vos estás en una emergencia, no te prestan a tasas muy bajas porque estás en una emergencia. Entonces, esto que están diciendo
requiere una solución más de fondo. Pero ¿qué tenemos nosotros? Un mundo que está en una transición, en una transformación, en un despelote está el mundo. El Fondo Monetario desprestigiado. Ya, bueno, esto que hizo con Macri primero y con Milei ahora, de que el presidente de Estados Unidos tiene un amigo, en aquel momento Macri y ahora Milei, y entonces fuerza al Fondo Monetario a prestarle por fuera de toda normativa, y bueno, ponen las cosas en una tensión, y sí, yo lo dije, va a haber que tener una mesa seria de discusión, que no se trata una mesa seria de discusión donde veamos cómo se prestó, en qué condiciones, y si, en qué condiciones, en todo caso, si son unos créditos, porque ha habido en el Fondo Monetario cambios en este sentido en diferentes momentos para diferentes países. Es una situación excepcional la que se está generando con Argentina. Y después digo otro punto que me parece muy importante de esto, que es que es de una opacidad lo que está arreglando Milei con el Tesoro, y ahora parece que con JP Morgan. Yo advierto, la plana mayor del Ministerio de Economía son todos JP Morgan. Son todos JP Morgan. Y ahora está en Argentina el CEO de JP Morgan. Advierto, sí. Porque esto, advierto a la sociedad, no está bien lo que está pasando. Es muy oscuro, muy complejo, porque si ahora JP Morgan resulta ser Cáritas, yo diría, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Y cuando son préstamos que no son limosna, hay que desconfiar mucho más. Entonces, yo digo, estamos ante una situación complicada. Milei, todo el mundo sabía, le quedaban, cuando aparece la ayuda de Bessent, que además con todas las particularidades, por eso digo una comedia de enredos, lo que pasó con el campo, lo que pasó con las retenciones, toda una gran comedia de enredos, si no fuera trágico. Y Axel, sigo un poco con lo de los gobernadores que te preguntaba Beldic. ¿Qué ves en este armado de Provincias Unidas, donde hay muchos gobernadores con los que vos tenés diálogo, has colaborado, con gente que incluso es de partidos distintos, Nacho Torres, Puyaro, qué sé yo, pero que armaron como un tercer espacio y que en su discurso es más diferenciarse del peronismo que diferenciarse de Milei? ¿Qué estás viendo ahí y si pensás que eso va a tener algún tipo de apoyo electoral o va a ser una elección polarizada la de este domingo? No, a mí me parece que obviamente es un fenómeno que tiene que ver con las transformaciones y las mutaciones políticas que está habiendo en la Argentina, que todos dicen que ganar a Milei, un outsider con sus particularidades, con esta cosa bizarra, con Lemoyne, con Marra, bueno, genera una crisis política, ¿no? En Argentina, de los partidos políticos, de las dos grandes coaliciones políticas que hace tiempo vienen marcando el rumbo de la Argentina, que las grandes coaliciones son básicamente el peronismo y el antiperonismo. El peronismo y todo lo que orbita alrededor del campo popular, a veces incluye hoy también parte del radicalismo, parte de los partidos políticos históricos con raigambre nacional, popular, democrática, eso es el peronismo, y después el antiperonismo, que ha tenido mutaciones, pero que electoralmente también tiene cierta estabilidad. Tiene cierta estabilidad electoral, porque uno mira, por ejemplo, cuando en el regreso de Perón, Perón después de 18 años de exilio y todo lo que ocurrió en la Argentina, con el exilio, con la proscripción, vuelve Perón y saca 62%. Pero el antiperonismo saca 38%. Sí. Saca 38%. Incluso con Braden también. Sí, es una fuerza muy estable. Es muy estable, es la más estable, creo yo, el antiperonismo. Más a veces que el peronismo. Sí. Más a veces que el peronismo. Entonces digo, ¿qué se planteó con Milei? Bueno, Milei viene a romper estas dos grandes coaliciones o estas dos grandes fuerzas políticas, que ellos, ¿cómo la ven? Como la fantasía de vamos a destruir al peronismo. Ahora sí, y empiezan a comprar las coronas para el velorio del peronismo. Y nunca sale, y nunca les sale. Pero el antiperonismo, bueno, incluso yo creo que Milei, si me permiten, porque es una pregunta de mucha complejidad. Podría hacerla breve, si quieren la hago breve, si quieren... Mira, a mí me dijeron que te tenés que ir a las 9, pero hasta las 10 tenemos programa, así que bueno, por mí... No, la trato de hacer breve, pero me parece que es para pensar y que está en curso, entonces tampoco podemos adelantar demasiado conclusiones porque es muy dinámico. Yo creo que Milei empieza haciendo otro cambio en la grieta, digamos, una cosa novedosa de alguna manera, que era política antipolítica. Sí. Entonces encajona Milei a la casta, en lo que él llama la casta, al peronismo, pero no específicamente o más fuertemente al peronismo. Es más, Milei es un hombre que ha insultado más a Irigoyen y a Alfonsín que a Perón,
Evita, incluso a Néstor. A Néstor, por lo menos. Porque después con Cristina tiene todo esto que estamos viendo. Pero hasta diría en algún momento a Cristina, no era su principal enemigo el peronismo, era toda la política. Entonces lo metía a Macri, ahí la metía a Carrió, metía a los radicales, Metió a Mañeto, o sea, todo lo que no era él. todo lo que no era él. En su momento metió a Bullrich. El corte era casta anticasta, Sí. o política antipolítica, o los mismos de siempre contra. Eso se le explota por el aire cuando arma gobierno, y el gobierno es con Franco. Franco es un hombre que pasó por toda, es más casta imposible, pero lo quiero decir porque yo vi que me respondía alguno. Pero vos también, Kicillof, sí. Yo claro que hace mucho tiempo que fui diputado, fui ministro de Economía, hago política desde que era, desde los 13 años que hago política sin parar, sí. Fui secretario de la FUBA, del Centro de Estudiantes, sí, un montón de cargos vinculados con la política, sí, perfecto. Pero ellos decían que eran la antipolítica, lo nuevo. Ahí es donde yo digo que la contradicción es que tu gobierno lo armás con Franco. Yo el otro día decía que les pareció gracioso, pero si uno mira la biografía política de Guillermo Franco, empieza, cuando yo nazco ya tiene un cargo público, en el 71 ya está ejerciendo cargos públicos, y no para nunca. Creo que con un pequeño intervalo donde se va a trabajar Aeropuertos Argentina 2000, que es también algo Parte que tiene del- algo, sí, no es se casi una sabe. empresa del Estado. Claro, claro. Entonces, bueno, pero ¿qué es lo que digo? A Milei lo de casta anticasta se le cae a pedazos ya desde que empieza Sí. Entonces yo creo que empieza a virar de nuevo, y ese es el error que comete político en la provincia de Buenos Aires, a peronismo-antiperonismo. Y intenta comerse a todo el antiperonismo, pero entonces ya sí directamente será antiperonismo. Y cambia el discurso, Milei. Entonces, a tu pregunta, a tu pregunta, yo creo que estamos en ese ejercicio de un reseteo de las fuerzas políticas después de lo que fue la experiencia de Macri para el antiperonismo, nuestra experiencia con Alberto a nivel nacional, y ahora Milei. Algunos dicen, Milei marca una crisis o genera una crisis de las fuerzas o las coaliciones políticas. No, yo creo que la expresa, porque gana Milei. Y gana Milei diciendo yo voy contra todos estos. Después termina haciendo lo que está haciendo, que es un plan. Con Toto Caputo es un ministro de Economía, no va contra lo antiguo. Es lo más antiguo que tiene la Argentina. Martínez de Oz. Martínez de Oz. Bueno, ya que hablamos de peronismo antiperonismo, ¿qué peronismo te imaginás a partir del 27 de octubre, teniendo en cuenta que la próxima estación, el próximo desafío ya va a ser 2027? Y creo que, por eso decía, desde cuando el peronismo sufre una derrota electoral, hay discusiones, hay debates, algunos se ven de afuera, otros no se ven de afuera, pero que son, a mí me gusta decir sano, no sé si es la palabra sano, pero lógico, razonable, porque venido de una experiencia que no salió como esperaba, tenés que, si el peronismo tiene toda esa representatividad que tiene históricamente, bueno, hay que ver, yo en algún momento decía nuevas canciones, decía, no, pero porque hay que ver cómo nos dirigimos a realidades nuevas, situaciones nuevas, obviamente. Los pibes, yo no estoy de acuerdo con que Milei es un fenómeno juvenil. Sí que hay pibes que votaron a Milei, Sí. y que capaz lo conocieron por las redes, entonces utilizó esos medios de comunicación novedosos, O digamos. solo conocían frustraciones, solo conocían el gobierno de Macri, el de Alberto, y Son votaron muchos contra elementos eso. por eso. Entonces, hay que ver. Y yo sí creo que estamos en un proceso de rearmado, de reconstrucción, de cara a que viene el 27, que lo de Milei no es un fiasco, es una estafa, una mega estafa. Y es un desastre para la vida de la gente, porque más allá del discurso de Milei y lo que pasa, repito, la gente no llega a fin de mes, se endeuda y ahora no puede pagar la tarjeta. Entonces, estamos en una situación, es el peor momento de toda la serie de morosidad en la tarjeta y en los créditos bancarios. Entonces, cuando decíamos no llega a fin de mes, Milei que contestaba, no, llegan porque si no estarían muertos en la vereda. No, ¿sabes qué pasa? Se endeudan, le piden a un amigo, ven cómo se ajustan, ven cómo se acomodan, pero viven para el culo. Y eso es Milei. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es crear una alternativa política que le dé, bueno, que tenga, como dijo Cristina, representatividad, que podamos ejercer esa representación de múltiples sectores que algunos nos habían dado la espalda hace mucho tiempo porque se enojaron, Entonces, bueno, hay que ir armando eso y hay que generarlo. Y yo creo que es un proceso y venimos transitando ese proceso. ¿Con qué objetivo? Y nada, con gobernar la Argentina a partir de 2027 a favor de los sectores populares, de la industria nacional, de la soberanía, de los jubilados, de la cultura,
devolver la de calidad la de vida. ciencia. Claro, entonces, dicho así, parece fácil. En política requiere todo un proceso, toda una evaluación, toda una maduración. Y este domingo es un Y este mojón domingo importante. es un momento importante, claro. Pero voy a este domingo. En este domingo ya sabemos, porque Milei nos avisó. Si gano, voy a hacer la reforma laboral. ¿Qué es? Quitarle salario y derechos laborales a la gente. Voy a hacer la reforma previsional, que es bajar las jubilaciones, privatizar el PAMI, será esta vez. Bueno, lo que sea. Voy a hacer la reforma tributaria, que es sacarle impuestos a los ricos, como vienen haciendo, y ponerle más carga tributaria a los pequeños contribuyentes, porque tienen que pagar la deuda que ellos mismos han contraído. Y eso se paga con los impuestos, con la tuya. Entonces, bueno, ya avisaron, si ganan van a hacer eso. Si pierden, creo que lo quieren hacer igual. Claro, pero no le van a dar los números. Pero va a ser difícil. Entonces, ahora se contentan con sostener un tercio para seguir gobernando de esta forma remotamente democrática, muy reñida con lo que es nuestro sistema, el que creó la Constitución de bases y puntos de partida de Alberdi. Pensaba en un equilibrio de poderes y no pensaba que alguien podía venir a gobernar desde el Ejecutivo con decretos, con cualquier cosa, y después no respetando incluso si te voltean el decreto, y con vetos si la ley no te gusta. No, gobernar en un sistema republicano es ir y tratar de conseguir las mayorías. Entonces, bueno, eso es lo que está en juego, muy importante el 26. Bien. Este domingo. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, gracias por haber venido aquí al estudio de... Ya habías venido, sí, varias veces. Sí, varias veces. Bueno, Pero tenemos creo que al programa no. Acá no, No, este acá no. no. El programa Ahí está, no. bueno. Que vivo lejos. Claro. Bueno, Sí, sí. es verdad, sí, es un horario complicado para... No, para y además venir. la verdad no vengo mucho. Y a la no, ciudad. hay que recorrer no la vengo mucho provincia. a la ciudad. Bueno, gracias. Tenemos que ir a una breve tanda electoral, las últimas de cara al domingo, y seguimos con la última hora de Consecuencias. No, muchísimas gracias. Chau, chau. El Destape